Ok, este es el video número 120 del curso de Fast API. En los videos anteriores hablamos acerca de las operaciones de ruta put y delete. Put y delete. Voy a activar por aquí el resaltador o el texto. Put y, bueno, me equivoqué. Put y patch. Put se utiliza para una actualización, digamos, completa o también sirve para crear datos al igual que post. Patch nos sirve para realizar actualizaciones parciales. Digamos que es una versión, un caso de put que únicamente patch actualiza determinados campos, atributos de un objeto, de una entidad. Recomiendan utilizar sobre todo put, pero ya es preferencia de nosotros mismos decidir cuál de ellos utilizar según el caso. Ahora avanzaremos al tema de dependencias, primeros pasos. Entonces damos clic ahí encima, esperemos a que cargue la página. Dependencias, primeros pasos. Listo. Fast API tiene un sistema poderoso pero intuitivo de inyección de dependencias. ¿Qué significa eso? Está diseñado para que sea muy simple de usar, perdón, y que cualquier desarrollador pueda integrar otros componentes. Esto nos da a entender que Fast API tiene una arquitectura modular extensible. Al ser extensible, facilita que nuevos componentes sean desarrollados. Ok, ¿qué es la inyección de dependencia? De dependencias. La inyección de dependencias significa, en términos de la programación, que hay un modo para que el código, en este caso, digamos, funciones de operación de ruta, puedan declarar cosas que se requieran para su funcionamiento, es decir, las dependencias. Una operación de ruta puede requerir acceso a datos. Entonces, en ese caso, será necesario una conexión a la base de datos, sea relacional, por ejemplo, con MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL o no relacional, digamos MongoDB. ¿Ya? Entonces se pueden especificar dependencias. Seguimos avanzando y luego ese sistema, en este caso Fast API, se encargará de hacer cualquier cosa que se necesite para proveer al código con esas dependencias necesarias. A ese proceso se le llama inyectar las dependencias. Así. Se pueden colocar nuevas capacidades a través de dependencias sobre el código. Esto es muy útil cuando se necesita lo siguiente: tener una lógica compartida, el mismo código, la misma lógica una y otra vez. Compartir conexiones de bases de datos, como mencionábamos hace un momento. Forzar la seguridad, la autenticación, requerimientos por roles, etcétera, entre otras características más. Todo esto mientras que se evita la repetición, el duplicado de código. Primeros pasos. Veamos a ver. Primeros pasos. Veamos un ejemplo sencillo. Hará algo que es sencillo pero no útil. Por ahora necesitamos una demostración para entender el concepto de inyección de dependencias, que es lo que nos interesa. Crear una dependencia o dependable. ¿Listo? Empecemos enfocándonos en una dependencia. Es básicamente una función que toma todos los mismos parámetros de una operación, de una función de operación de ruta.
Revisemos este código de Python 3.10 o superior. Listo. Entonces, a ver, tenemos la importación desde FastAPI de los elementos depends y FastAPI. Creamos un objeto FastAPI como de costumbre. Aquí tenemos una función que se llama parámetros comunes. Q, un parámetro de tipo, seguramente es un parámetro de consulta, está skip y limit. ¿Cuántos hay? Que son parámetros comunes, digamos, por cada ruta. Y read items requiere de un diccionario. Requiere de un diccionario y ese diccionario depende de la función parámetros comunes. Es decir, que read items depende de estos parámetros. Tenemos get users y básicamente lo mismo. Este es código común. Si básicamente entre estas dos rutas hay los mismos parámetros, entonces no es necesario repetir la declaración aquí. Basta con crear esta dependencia. Así de sencillo. Entonces, podemos cerrar todos estos archivos. Listo. Vale. Y creamos una nueva carpeta de 25 minúscula T25 dependencies. Ok, y ahí creamos un archivo init para que se declare como módulo. Lo podemos cerrar, creamos un nuevo archivo ex01 easy example.py. Cancelemos aquí la ejecución, limpiamos, ocultamos con control J esa terminal. Desde FastAPI importamos depends y FastAPI. Creemos un objeto de tipo FastAPI. Aquí es donde creamos la función common parameters. Entonces está Q, skip y limit. Esos tres parámetros. Listo. Retornamos Q, retornamos skip y limit. La función, la función de operación de ruta read items, que depende de common parameters de esta función. Genial. Y está la ruta, la operación de ruta de tipo get llamada users. También depende de common parameters. ¿Qué pasa si ejecutamos este código? Antes de ejecutarlo, a ver qué nos dicen por aquí. Y digamos que comparten cierta estructura en común entre estas dos operaciones de ruta, comparten esas características, ¿vale? Podemos pensar de esto. Aquí nos dicen que se puede pensar la función de operación de ruta sin un decorador, tal como es. Y puede retornar cualquier cosa que necesitemos. En este caso, esta dependencia espera un parámetro de consulta Q, otro llamado skip y otro limit. Cada uno tiene su tipo de dato correspondiente y un valor por defecto. Y básicamente retorna un diccionario que contiene esos valores. Es esta parte la que nos mencionan, es una descripción. Aquí está la importación de depends que se utiliza en la misma firma, en la misma firma de las funciones de las que dependen, en las funciones read items y read users. Ok, entonces yo creo que ya podemos ejecutar este código. Nos devolvemos a la carpeta anterior, entramos a T25 dependencies, está bien escrito. Escribimos ubicorn x01 easy example app y recargamos el servidor cada vez que se modifique este archivo.
Vayamos a la documentación. Observemos que tanto items y users tienen los mismos tres parámetros de consulta: Q, skip y limit. Q, skip y limit. ¿Vale? Ya está. Y si ejecutamos cualquiera de estas rutas, bueno, Q nos da null, skip 0 con los valores por defecto. Acá podríamos escribir, por ejemplo, Python de 0, digamos, el limit que sea 50. Execute. Y esos son los datos que obtenemos. Ok, ahí está. Podemos compartir, digamos, parámetros de consulta comunes entre distintas rutas. Declarar, declarar la dependencia en el dependiente, dependent. Del mismo modo que usamos body, query, etcétera, con una función de operación de ruta, con parámetros de operación de ruta, usamos depends con un nuevo parámetro. Ese parámetro es de tipo diccionario, ya que son diferentes nombres: Q, skip y limit. Sin embargo, usamos depends en los parámetros de la función del mismo modo que query, bla bla bla, esto ya lo sabemos. Únicamente indicamos un parámetro que tenga depends. Ok, este parámetro debe ser algo como una función. This parameter must be something like a function. Seguramente esto es lo que nos dicen. Básicamente se hace una invocación. Un tip. Veremos que otras cosas aparte de las funciones también se pueden incluir como dependencias. Eso lo aprenderemos en el siguiente capítulo. Bueno, siempre que llegue una nueva solicitud, Fast API tendrá en cuenta lo siguiente: llamar las dependencias, obtener el resultado de esa función de dependencia, asignar ese resultado al parámetro de la función de operación de ruta. Tenemos parámetros comunes entre items y user. Este modo de escribir código compartido se tiene en cuenta cuando se hacen llamadas sobre las funciones de operación de ruta. Ok, aquí hay un check. Nótese que no se tiene que crear clases especiales y pasarlas en algún lugar a Fast API para registrarlas. No es necesario. Simplemente utilizamos depends, tal cual como se ha visto en este código. Efectuaré aquí un commit que diga básicos de dependencias. Control Enter y subimos esos cambios al servidor. Dejamos así. Ok, continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima.